Bueno, voy a procurar que la cosa sea sencilla. En un sentido no me agrada nada lo del tema de los tecnicismos ni historias de estas que a veces pues, casi es en lo que se convierte cualquier charla sobre estos temas, ¿no? Estamos en familia, estamos en plan relajado, cada uno en su casa, o sea que no se puede estar más relajado, entre comillas, con todo lo que está cayendo fuera. Así que nada, voy a agradeceros en primer lugar la invitación, me siento muy honrada. Si os puede ayudar en algo alguna de las cosas que os explique esta tarde, pues bien está, lo hago con gusto. Y la segunda, pues como decía Dani, que seáis en ese sentido, pues todo lo abiertos que queráis para poder tirar un poco luego de preguntas y de diálogo, que es lo que supongo que va a enriquecer. Porque de las cosas que yo voy a explicaros, seguramente muchas las sabéis. Tampoco pretendo hacer una exposición de 20 minutos de clichés, pero quizá hay cosas que sabéis, como digo, otras igual no os las han contado de la manera que las voy a explicar yo, porque voy a intentar ponerlo en un lenguaje más de calle, más cotidiano y que no suene tampoco nada teórico, porque el tema del miedo es una cosa muy del día a día, no es nada teórico. Así que nada, os voy a dar 2 o 3 apuntes que creo que nos van a ayudar en este rato y luego pues lógicamente con las participaciones vuestras pues quizá podré llevarme el tema más hacia donde vosotros lo necesitéis, ¿vale? Así que como la idea era cubrir necesidades y no dar una charla que simplemente caiga y ya está, sino que cubramos aspectos específicos en los que tengáis inquietud o sobre asuntos que estéis viviendo, pues lo vamos a ir a poder afinar un poquito más conforme vayáis luego vosotros participando. Así que hablar del miedo es hablar de algo que hemos vivido todos, en un sentido todos con lo que estamos viviendo fuera, estamos teniendo que pasar situaciones feas, complicadas, como mínimo de incertidumbre, ¿no? Y de malestar y de malos rollos y de no saber muy bien a qué nos estamos enfrentando, todo eso da miedo. El miedo es entonces una emoción, ya lo sabéis, eso no es nada nuevo, pero quiero quizá dar una vuelta de tuerca a lo que normalmente solemos escuchar acerca de estas cosas, ¿no? Yo estoy quizá también, al ser psicóloga o al estar siempre en contacto con estos temas, un poco cansada de que siempre que se hable de estos asuntos sea de manera demasiado teórica, como decía, ¿no? Y las emociones, que además dentro de nuestro contexto a veces de iglesia, pues se han demonizado mucho y como el corazón es engañoso, pues parece que las emociones no valen para nada y que las personas que seguimos a Jesús tenemos que guiarnos por otras cosas, pues el tema del miedo es de esas cosas que casi nunca se habla y se habla de manera superficial, ¿no? Tirando de 2, 3 versículos o si hablamos desde la psicología, pues dando 4 pautas técnicas que muchas veces la persona no sabe muy bien ni por dónde empezar a aplicar. Entonces voy a empezar diciendo que el miedo es absolutamente necesario, ¿vale? Quizá eso rompe algún esquema en alguna medida, no lo sé, pero es algo que yo estoy teniendo que repetir muchísimo estos días en medio de las horas de consulta y de las peticiones que estoy teniendo que cubrir un poco en medio de esto, ¿no? Porque la gente a veces, en cuanto ve que surge la reacción del miedo o cualquier clase de malestar, pues rápidamente empieza a ponerse nervioso, ¿no? Os pongo un ejemplo. Estos días que estamos en medio de enfermedad y de duelo y de muerte, la gente en cuanto ve que se pone un poco más triste de la cuenta o que echa 4 lágrimas más de lo que está acostumbrado, rápidamente empieza a agobiarse pensando que está haciendo una depresión, ¿no? O cuando tenemos miedo, por eso ponía este ejemplo, ante situaciones como estas, pues oye, hay un virus que anda suelto por ahí matando gente, vamos a hablar claro, pues evidentemente estas cosas nos producen una inquietud y un malestar y a eso se le llama miedo. ¿Hasta qué punto de lo que se trata entonces es de pelearse con la sensación? Pues yo os voy a proponer que no os peguéis con el cartero porque no os guste el mensaje que os traiga, ¿vale? Las emociones están puestas ahí, forman parte del diseño de Dios para nosotros, forman parte de ese tándem, ese pack del que estamos compuestos, no solamente somos raciocinio o intelecto, somos emociones también, y esas emociones funcionan en nuestra vida como mensajeros. Así que cuando llega una emoción que nos trae un mensaje y que no siempre es ese acercamiento que tiene la emoción a nosotros es para decirnos algo. Claro, nos encantaría estar permanentemente subidos a la alegría, pero ya sabemos que esa no es
Eso no es lo constante en nuestra vida, ¿no? Entonces, cada emoción, cuando se presenta, nos trae un mensaje distinto. Si nos gusta el mensaje, querríamos permanecer ahí. Cuando no nos gusta, lo que hacemos es que en vez de intentar leer de qué va ese mensaje y hacer lo que el mensaje nos cuenta, pues lo que estamos haciendo básicamente en los últimos años, las últimas décadas sobre todo, que vivimos en esa especie de hedonismo exagerado, pues estamos intentando anular cualquier malestar a cualquier cosa y estamos peleándonos con nuestras propias emociones cuando, ya digo, el cartero no tiene la culpa. Quiero explicaros un poquito más aplicado a otras emociones para poder entrar después al miedo y que veáis a qué me refiero con esto del mensajero y con esto de lo que nos cuentan las emociones, ¿no? Si una persona, por ejemplo, está triste, esa tristeza es la emoción que trae un mensaje. El mensaje es: párate un momento, analiza tu vida, hay aspectos de tu vida que no están funcionando correctamente, que te generan un malestar, analiza cuáles son, mira qué puedes cambiar y lo que no puedas cambiar, empieza a tomártelo de otra manera. Esto es lo que nos dice la tristeza, ¿vale? Lo que nos dice, por ejemplo, el enfado. Pues cuando tenemos enfado, lo que nos está diciendo ese enfado es, de nuevo, tengo un mensaje para ti, detente, mira a ver con cuál de las personas de tu entorno no estás teniendo una buena relación, hay algo que no te gusta en esa relación o algo que ha sucedido en esa relación, párate, abórdalo, resuélvelo y sigue adelante. En el miedo pasaría 3/4 de lo mismo. Se presenta el miedo toca la puerta y te dice: oye, ¿hay alrededor de ti algún elemento que es peligroso o tiene potencialidad para serlo? Así que detente, examina lo que tienes alrededor, tómate tu tiempo y haz lo que haya que hacer para que tengas un poquito bajo control el riesgo o la amenaza que ese evento supone o que esa situación supone. Así que, claro, ¿qué pasa cuando nos cargamos al mensajero? Pues que simplemente el mensaje no ha cumplido su función, no llega a nosotros de la manera que tiene que llegar, nosotros mismos no estamos interpretando lo que hay que hacer. Y esto es como cuando pasa a veces en las películas que vemos, ¿no? La típica película en la que se presentan fantasmas y al protagonista alguien le dice: oye, hasta que no le hagas caso al fantasma y hagas lo que te está pidiendo, no desaparecerá. Bien, pues esto es lo mismo. Cuando tenemos una emoción a la que no estamos prestando la atención correcta, a veces nos pasamos, ¿vale? Y solamente nos fijamos en nuestras emociones y no vemos nada más. Graso error. Pero cuando no le hacemos ningún caso a la emoción y el miedo nos está diciendo en estos momentos: oye, mira, alrededor, fuera de tus ventanas, pasan cosas, analiza lo que está sucediendo, sé prudente, ten cautela, utiliza guantes porque hay un bicho por ahí que está dando vueltas. Cuando nosotros no hacemos caso a esto, ¿qué sucede? Que pasamos a ser los temerarios que no deberíamos ser. Ayer se levantaron las primeras limitaciones para que las personas que tienen niños pequeños pudieran salir a la calle. Vosotros y yo hemos estado viendo, perdonadme la expresión, el país de descerebrados en el que vivimos, en el que, bueno, hay cierto número de padres que lo habrán hecho muy bien y a esos hay que felicitarles, pero luego tendemos a cogernos del trozo que nos han dado, pues el brazo entero, ¿no? Y entonces tenemos a la gente haciendo las cosas a lo salvaje, en vez de estando una hora en la calle, pues estando todo el día y subiendo nada más para comer, agrupándose para jugar, agrupándose para charlar. Pues me vais a permitir que lo exprese de la siguiente manera. Ojalá esa gente tuviera más miedo. ¿Por qué? Porque el miedo, como os decía antes, es una emoción que nos protege. Nos obliga, porque nos genera malestar, a saber que hay cosas que son peligrosas, que debemos atenderlas, que tenemos que mirar en dónde, qué teclas tenemos que tocar para hacer de nuestra vida un espacio algo más seguro y, por tanto, pues hacer las cosas correctamente. Hemos pasado de la idea de valentía, de que es el que no teme a nada, cosa que es falsa. El que es verdaderamente valiente sabe lo que hay, le da miedo, por supuesto que le da miedo, pero no deja que el miedo le gobierne. Y aquí voy a hacer un matiz aplicándolo a nuestra situación. Por supuesto que no podemos dejar que el miedo nos gobierne. Es decir, cuando salimos a la calle, pues tenemos que salir con precauciones, pero teniendo en cuenta esas precauciones y sabiendo, como sabemos, que estamos en manos del Señor y que lo que nos pase pues forma parte también de ese cuidado exquisito que Él tiene hasta del último pelo de nuestra cabeza. ¿Significa que tenemos que vivir de ahora en adelante ya con un pánico insostenible? Por supuesto que no. Pero tenemos que distinguir entre lo que es tener un miedo razonable que nos lleva a hacer lo que hay que hacer
a lo que significa vivir en una especie de temeridad constante en la que aquí no pasa nada, y eso refleja el tipo de inmadurez que somos como sociedad. ¿Vale? Lo que hacen nuestros hijos adolescentes, nuestros niños no ven el peligro. Nuestros hijos adolescentes, aunque lo ven, dicen, no, a mí no me va a pasar nada. Sensación de invulnerabilidad, inmadurez por los cuatro costados, que se espera que conforme van pasando los años, pues vaya desapareciendo. Pero cuando eso no sucede, cuando vamos ganando en años, pero no ganamos en madurez, lo que tenemos son adultos que parecen no tener dos dedos de frente, a los que les falta el miedo. ¿Vale? Así que fijaros que en un miedo razonable nos podemos mover perfectamente bien. Es bueno que lo tengamos, pobres de nosotros si no lo tenemos, pobres de nuestros hijos si no tienen un poquito de miedo a los extraños, porque se irán con cualquiera de la calle. O sea que vemos que el miedo sirve para diferentes contextos, pero no podemos caer ni en el exceso de miedo ni en la ausencia de miedo. En la ausencia de miedo, hemos dicho, somos unos temerarios y estamos destinados o a estrellarnos nosotros o a causar muchísimo mal en otros, porque nuestras temeridades generalmente las paga el de al lado. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros nos pasamos al otro extremo? No del defecto de miedo, sino del exceso de miedo. Bien, ahí es donde entra otra palabra que yo creo que usamos en demasía, que es la palabra ansiedad. Y digo en demasía porque no todo a lo que llamamos ansiedad es ansiedad, ¿vale? ¿Cuándo el miedo deja de ser miedo y empieza a ser ansiedad? Pues mirad, cuando el peligro que tenemos delante no es tal peligro, ¿vale? Cuando hemos sacado las cosas de quicio en nuestra mente, pues porque podemos ser personas muy aprensivas o porque podemos ser personas miedosas simplemente, y nos lo llevamos a ese terreno en el que nos asusta todo, en el que casi queremos adelantar tanto los acontecimientos que vivimos en una ansiedad permanente, en una preocupación permanente. Eso no es miedo, eso es ansiedad. Voy a poner el ejemplo más viejo del mundo, y es, si a mí me ponen delante un león con las fauces abiertas, con la boca abierta, que ese león está suelto, hago bien en tener miedo. El león es un peligro real para mi vida y todo en mi cuerpo se va a disparar para que yo pueda salir corriendo, subirme a un árbol o hacer lo que tenga que hacer, ¿vale? Eso es miedo. Ahora, si yo tengo esa misma reacción ante una cucaracha, la cucaracha es muy asquerosa, pero no tiene el potencial de hacerme daño, no es peligrosa para mi vida, desde luego no pone en riesgo mi integridad física. Eso se llamaría ansiedad. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos convirtiendo un miedo natural en ansiedad? Pues que lo que hace esa ansiedad no es ayudarnos, como hace el miedo, sino que lo que hace es desayudarnos. Lo que hace es interferir en nuestras rutinas, no dejarnos dormir, incomodarnos constantemente en todo lo que hacemos, cambiar nuestros patrones de vida. Nos traslada además un mensaje erróneo a nuestra mente constantemente, ¿no? Y es que el mundo no es un lugar peligroso, simplemente es un lugar inhabitable, es un lugar en el que no se puede estar ni siquiera teniendo las precauciones básicas, ¿no? Entonces, ahora mismo, con todo lo que estamos viviendo, es relativamente fácil que el cuadro normal que deberíamos tener ahora, que es un cierto nivel de miedo, se convierta en un cuadro de ansiedad. Y ese cuadro de ansiedad sí que es algo en lo que notamos en estos días especialmente repuntes, ¿no? O sea, yo tengo bastantes pacientes que normalmente no tienen ansiedad y ahora la tienen, o que si tenían ansiedad la ven aumentada. ¿Por qué? Porque la situación en ese sentido no está ayudando. La ansiedad se nutre de incertidumbre, básicamente. Así que cuando las personas nos encontramos en una situación de incertidumbre, y esta es una sin precedentes y que se prolonga en el tiempo y que parece que se va a prorrogar más, eso lógicamente invita a la ansiedad. ¿De qué maneras podemos contrapesar esa incertidumbre para que el miedo no se convierta en ansiedad o no nos instalemos en la ansiedad? Pues lo que hacemos las personas para salir de esa incertidumbre es, primero, generar cierto tipo de seguridades dentro de lo difícil que es. Si algo hemos descubierto en esta crisis del COVID-19 es que no controlamos nada. Pensábamos que sí, bueno, eso se llama ilusión de control, pero nunca hemos controlado nada. Nosotros hemos querido creernos que teníamos algún control sobre las cosas y ya estamos viendo cómo un bicho tan pequeñito nos ha puesto en jaque a nivel global. Así que
no es tanto una sensación de control lo que tenemos que tener, sino cómo se pelea la incertidumbre. La incertidumbre se pelea con seguridades. Por ejemplo, estos días es súper importante la circulación de información. Cuando uno basa su funcionamiento en bulos o basa su funcionamiento en información desacertada, va a estar creciendo su ansiedad. Por eso también nos genera tanta angustia toda esa circulación extravagante de información de un lado a otro, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el día que la comunidad científica nos pueda decir con cierta claridad, mira, el virus funciona así, esto es lo que sabemos exactamente, este es el diagnóstico en chicos, en adolescentes, este es en adultos, este síntoma funciona así o asado y tenemos una vacuna, esas seguridades harán que de alguna manera nuestra ansiedad se reduzca y, esperamos, en todo caso, se vuelva a recolocar. Hasta entonces, ¿cómo hacemos para vivir sin ansiedad? Bien, hasta entonces vamos a tener que aprender a vivir con lo que siempre debimos aprender a vivir, que es con ese grado de incertidumbre y de no saber. Aquí es donde marca una diferencia grande, evidentemente, el tener nuestra confianza puesta en Jesús o no tenerla. Evidentemente, las personas que están peleando esto simplemente desde sus fuerzas, humanamente hablando, tienen esa sensación de incertidumbre y de angustia muy acentuada. Los cristianos no es que lo tengamos resuelto, en el sentido de que, pues ya está, todos felices y todos contentos porque no nos va a pasar nada. Esto está alcanzando a gente cristiana, gente no cristiana, gente que ha depositado su confianza en Dios y gente que no. Y es verdad que podemos vivir las circunstancias de una manera distinta. Luego, lo importante es cuando aparece la ansiedad en nosotros, además el Señor Jesús ya nos decía, cuando aparezca esa ansiedad, no si os aparece. Aquellos que estéis trabajados y cansados, venid y yo os haré descansar. Pedro decía, traed vuestra ansiedad, ¿no? Dando por hecho que la vamos a tener, la cuestión es cómo vamos a manejarla. ¿Cuál es la madurez de la cual vamos a tirar en estos momentos? Si algo nos está haciendo en estos días a los que somos creyentes pensar esto del COVID-19 es cuánto necesitamos depender de las fuerzas de otro, depender del poder y de la intervención de otro, y nosotros momento, pues hacemos lo posible por ser prudentes, eso es una buena manera de gestionar el miedo, intentamos normalizar, tener ciertas rutinas normales. Eso es bueno para acompañar ese miedo y no volvernos locos y que no se convierta en ansiedad. Es importante no alterar demasiado nuestros hábitos porque rápidamente cuando estamos con ansiedad empezamos a hacer cosas raras. Cosas que nunca hacíamos antes, de repente empezamos a hacerlas y cosas que eran normales dejamos de hacerlas, ¿no? Entonces, eso se llaman conductas de evitación y conductas de seguridad. Ahora, por ejemplo, que estamos confinados puede resultar un poquito más difícil de ver porque estamos muy limitados ya. Pero imaginaros, ¿a qué me refiero con esto? Antes del confinamiento, pues el que una persona dejara de salir a la calle sola es una conducta de evitación, por una parte, y también de seguridad, me quedo en casa. Ya no me subo más a los autobuses porque en el autobús me puede dar un ataque de pánico, por poner un ejemplo. Pues eso es una conducta de evitación. O ya no salgo de casa sin la pastillita en el bolso, eso es una conducta de seguridad. Bien, pues todas esas cosas que añado o quito a mi día cotidiano debido a la ansiedad son espacios en los que yo permito que la ansiedad me gobierne. Y la ansiedad se va a tomar todo el espacio que le demos, absolutamente todo. En su naturaleza está extenderse. Por eso es tan importante, en cuanto vemos que tenemos ansiedad, contenerla. A base de buscar seguridades, a base de apelar a convicciones, a base de tener plan A, plan B, plan C. Es decir, si yo ahora voy, salgo, me pongo mi mascarilla, mis guantes, quiero volver cuanto antes a casa, no exponerme más de la cuenta, llego a un Mercadona, el Mercadona está que da la vuelta a la esquina, la cola para entrar. Puedo entrar en pánico porque es que yo necesitaba ir al Mercadona y eso me crea ansiedad, o puedo tener plan B, plan C y plan D. Es decir, oye, pues si Mercadona está lleno, me voy al de al lado, y si el de al lado está lleno, me voy al de al lado, y si el de al lado está lleno, me voy al de al lado. Y si no, no compro hoy. Tengo hasta 5 planes posibles, pero no dejo que la ansiedad me lleve por delante. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo en el que quienes van a mantener su cabeza mejor amueblada van a ser las personas flexibles que están dispuestas a que los imprevistos les cambien los planes, que están dispuestos y son creativos para generar nuevas situaciones y nuevas soluciones sobre la marcha y que han decidido que se van a olvidar de esa especie de mito o de falacia por la cual pensaban que controlaban, que teníamos control, ejercicio de control sobre las cosas que teníamos alrededor. Es el Señor el que siempre controló, sigue controlando el universo, controla nuestras vidas
controla el bicho, están pasando las cosas que están pasando porque él las permite, no entendemos exactamente lo que está haciendo, pero confiamos, estamos obligándonos a recordarnos, porque se nos olvida con facilidad, que este es un tiempo de dependencia especial, un tiempo en el que le buscamos de manera especial, en el que necesitamos recordarnos que su voluntad es una voluntad buena, agradable y perfecta, aunque no estemos entendiendo ninguna de las cosas que están pasando alrededor. Ahí hay todo un ejercicio, yo no voy a entrar en la pastoral, esto ya es cosa de Dani y del equipo pastoral de la Iglesia, a trabajar cómo podemos desarrollarnos en vivir una vida de paz sobrenatural en medio del caos extendidísimo que tenemos alrededor. Así que, por hacer ese resumen, y ya cierro para que podamos ahora abrir un poco más el tiempo de preguntas, miedo sí, ansiedad preferiblemente no. El miedo por defecto no, por favor, porque seremos temerarios y la pandilla de descerebrados que parece que a veces somos. Excesos de miedos tampoco, porque no estamos solos en el universo, por una parte, pero además hay cosas que se pueden hacer para ser prudentes y vivir esto de manera sabia. ¿Alguna de esas cosas elimina la probabilidad matemática de que podamos contagiarnos o que nuestros familiares se contagien? Pues tristemente no hay nada que elimine al 100% la probabilidad de estas cosas. Yo misma estos días tengo a mi hija con fiebre en casa, de 14 años, lleva 10 años sin ponerse enferma y ahora está enferma con fiebre. Empezó el jueves por la tarde, ha estado desarrollándose una serie de síntomas los primeros días, ahora gracias a Dios pues ya parece que se está conteniendo más y no tiene por qué ser coronavirus, pero lleva 40 días encerrada en casa. ¿Tenemos cierta inquietud? Vamos a observar, evidentemente. ¿Estamos orando por ella? Sin duda. ¿Miedo? Pues de momento no. Si suceden otra serie de cosas, pues esperamos ser capaces de gestionar esto desde la tensa calma en la que estas cosas se viven, porque además las personas cuando nos enfrentamos con la ansiedad o con el miedo desde el sentido común, no es que de repente estamos anestesiados y no nos duele ni nos preocupa nada, pero hemos decidido que no vamos a permitir que esto nos lleve por delante en el sentido de volvernos locos, aturullarnos, de repente empezar a, no sé, a dejarnos morir por los rincones o a llorar a todas horas. No, nos toca hacer lo que hay que hacer. Hay que tener ciertas precauciones de distancia, perfecto. Hay que tener ciertas precauciones de aislamiento, perfecto. Hay que tener ciertas... Entonces, vamos a hacer lo que hay que hacer, pero sin volvernos locos y sin dar espacio a que la ansiedad haga su papel. Porque la ansiedad, digo, en su naturaleza, no se pregunta, ¿qué hago? ¿Me extiendo o no me extiendo? Pues de la misma manera que el agua no se pregunta delante de una gotera si se cuela o no se cuela. La naturaleza del agua es colarse. ¿Vale? Así que lo voy a dejar ahí, voy a dar más bien espacio a que podamos interaccionar, si os parece, y nada, con toda libertad, pues aportáis, sugerís, no tienen por qué ser preguntas necesariamente, pueden ser aportaciones vuestras que enriquezcan simplemente la exposición y que permitan un poquito de diálogo. Gracias, Lidia. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta o aportación, como ella compartía? Ahora es cuando habéis dejado la imagen puesta y estábamos Lidia y solo Lidia y yo aquí escuchándonos, bueno, yo escuchándola, pues estábamos atentos. Joao, adelante. Bueno, primero que todo, gracias, porque creo que fue un resumen bastante rico en muchos apuntes que he podido hacer. He guardado uno en particular porque quiero enlazar con una pregunta y voy a intentar ser bastante práctico en la pregunta para que también pueda haber una respuesta en ese sentido. Es decir, yo he apuntado que, claro, en ese contexto del miedo, de la ansiedad y que cómo combatirlos sería, a pesar de que el miedo es un estado que es positivo si es bien canalizado, obviamente, he apuntado que la flexibilidad y la creatividad son las dos armas importantes para hacer frente a la adversidad. Yo creo, y es lo que estoy viviendo en la práctica, es para una semana, para 2 semanas, efectivamente puedo tener 5 planes, 3, 4, 5 planes. Para 44 días, la creatividad, desafortunadamente,
ya empieza a escasear. A no ser que vuelva otra vez al primer plan y vamos a repetir, hacemos planes para 40 días y volvemos a repetirlos. Lo que quiero decir es que al fin y al cabo, eh, la rutina acaba por ser ese monito que viene a visitar y que viene a molestar ese estado de flexibilidad y de creatividad. Más de la creatividad, de la flexibilidad es la manera como siempre encaramos, siempre habrá solución, pero quizá a lo mejor a donde podemos llegar con nuestra creatividad se va acotando, por lo menos es lo que me está diciendo la experiencia. Y luego cuando somos dos en casa, sí, podemos ir trabajando un poco los dos, equilibrando la cosa, pero llegamos a una parte en que simplemente ya vemos que estamos bajando un poco los brazos porque los días se van sumando y esa incertidumbre que también se comentaba, pues empieza a tener su presencia un poquito más amplia. No sé si he sido claro en la pregunta. Sí, totalmente de acuerdo. A ver si yo soy capaz de responder exactamente a lo que tú planteas. Creo que estamos en un contexto social, de vida, el que esto haya pasado en el siglo XXI tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas muy malas. La cosa más mala y más complicada que estoy viendo en el último tiempo es algo con lo que ya me peleo desde hace años, pero ahora es cuando venimos a pagar las facturas de alguna manera, es que cuando pienso en flexibilidad y creatividad y traslado esa idea, y no digo que sea tu caso, pero lo voy a ampliar porque puede ser que a más personas les pase, parece que lo que estoy trasladando es cómo hacernos llevadera y divertida la cuarentena, por ejemplo, ¿no? La idea de buscar planes a veces es el mantenernos entretenidos, es el mantenernos disfrutando de alguna forma. Y yo estas semanas atrás, y quizás un tema que yo tengo especialmente presente porque convivo con 2 adolescentes, entonces para los adolescentes es súper importante el divertirse, el estar entretenidos. En el caso de los niños lo entiendo más, porque con un niño difícilmente puedes dialogar, que tenga paciencia, que tal y que cual, ¿no? Pero yo me preguntaba en estas semanas atrás, ¿cómo hubieran vivido nuestros abuelos la cuarentena? ¿Cuál hubiera sido su preocupación? ¿Hasta qué punto para ellos, por ejemplo, la rutina hubiera sido una parte del problema, en un sentido? Porque creo que eso es más una parte del problema para nosotros como personas del siglo XXI, que estamos acostumbrados a estar distraídos todo el tiempo, que vivimos en una especie de hiperactividad constante en la que tenemos que estar constantemente pasándonoslo bien. Y entonces, la molestia y el aburrimiento son nuestros grandes males en este siglo, nuestros grandes dramas. Es una conversación que yo he tenido varias veces con mis hijos estos días, porque, claro, os pongo el ejemplo más reciente. Nosotras, mi hija y yo, mi hija tiene 14 años y hoy parecía que podía estar un poquito mejor, entonces nos habíamos planificado salir un poquito a que le diera el aire. En un momento en el que ya el pediatra nos ha dicho no hay problema, si ella tiene sus precauciones puede salir, aunque sea un poquito a que le dé el aire, y bien. Ayer descubrimos que es para menores de 14 años, que los de 14 no están incluidos en el pack. Evidentemente, sopetón que se lleva, y bueno, pues yo misma también cierta decepción porque habíamos programado y pensábamos que podía ser algo bueno para ella, ¿no? Claro, ¿en qué consiste en ese momento la flexibilidad y la creatividad? Flexibilidad es, bueno, el sopetón te puede durar 2 minutos, pero no te puede durar 5 horas. Ni puedes montar un pollo enorme de dramáticas consecuencias porque resulte que se nos ha cortado el rollo de poder salir. ¿Cuál será la creatividad? Bueno, pues ayer pensamos, vale, pues el ratito que íbamos a estar fuera pues es fácil de cubrir porque al fin y al cabo el resto del día lo tienes más o menos programado, y si te aburres, en el peor de los casos, pues tendrás que generar formas en las que te puedas entretener. Pero bueno, yo te ayudaré en lo que quede de mi mano, pero habrá una serie de cosas en las que tú misma... Y es verdad que, a ver, ella lleva 40 días metida en casa, yo también, llega un punto en el que, entre comillas, se nos acaban los planes, pues a lo mejor parte de nuestra creatividad y flexibilidad consiste en decir, bueno, pues hoy me toca aburrirme. Y descubrir que no nos revienta la cabeza por ello. Porque de hecho, nuestros abuelos que vivieron la guerra y la posguerra, por ejemplo, y mi abuelo me contaba historias de la posguerra, vamos,
perdonadme, se hubieran reído en nuestra cara de ver lo preocupadísimos que estamos por no tener planes. Hubieran dicho, sois unos desgraciados, perdonadme la expresión. Tenéis una casa donde refugiaros y drama es que te bombardeen la tuya, drama es que te peguen un tiro por la calle, drama es tener que comerte las mondas de patata o de cebolla por la calle. Pero lo que a vosotros os está pasando con estar confinados es cascarilla en comparación con lo que hemos vivido otros. Y no quiero quitar hierro a los 20 y tantos mil muertos que llevamos en España, ni la cantidad de enfermos, o sea, por supuesto que no. Pero es verdad que a veces confundimos malestares y nos da mucho miedo, pero no es miedo, en realidad es ansiedad y es una mala comprensión de lo que se puede esperar de la vida, porque vivimos en una especie de Hollywood mental en el que nos pensamos que las cosas no vienen mal dadas. Pues es que la vida a veces viene muy mal dada y se nos presentan circunstancias en las que tenemos que acostumbrarnos a que aunque hayamos creado un cierto estado de bienestar, el bienestar muchas veces viene roto por esas otras cosas, ¿no? Entonces, bendita rutina. Si lo peor que nos puede estar pasando en estos días es que algo llamado rutina viene a interferirnos, es que estamos muy bien. Muy bien. Nosotros tenemos un amigo en la UCI, un hermano de la iglesia en la UCI, conectado a un pulmón artificial desde hace unas semanas. Vamos, creo que estaría encantado de tener algo de rutina en su vida. Por eso no es una crítica directa a lo que tú estás planteando, pero sí estoy aprovechando, digamos, para hacer un barrido por buena parte de las cosas que en la línea de cuestionarnos acerca de nuestra flexibilidad y creatividad y contraponerlo a esa idea de rutina, pues yo casi, perdonad, casi me echo las manos a la cabeza en algunas cosas, porque digo, o yo soy de otra generación, o no estoy comprendiendo lo que está pasando, que igual soy yo la que estoy equivocada, o creo que en alguna medida estamos muy contagiados y muy contaminados de lo que se vive fuera, de cómo el mundo vive la vida y de qué cosas son las importantes y cuáles no. Entonces creo que estamos mal acostumbrados en una cierta medida. Gracias. José Luis, tú tenías también... Si queréis también pasarlas por chat, hay algunos que me han pedido el turno por chat, lo podéis hacer, creo que abajo normalmente en las pantallas lo podéis solicitar. José Luis. Sí, hola Lidia, mi nombre es José Luis, muchas gracias por todo lo que has compartido y mi pregunta para ti es explicarte muy rápido lo que le pasó a mi hermana con su hija de 4 años recién cumplidos, que cuando le contó que iba a poder salir a la calle, mi sobrina se puso a llorar directamente, le dijo que no quería y lo primero que le preguntó es, pero mamá, ¿se ha marchado ya el coronavirus? Entonces, ese miedo, esa ansiedad de la que has hablado, para los que somos papás, para los que son mamás o docentes que están trabajando con niños, ¿cómo se puede trabajar eso con los niños, por favor? Vale, pues va a haber muchos casos de estos, ¿eh? De hecho, sospecho que para los que trabajamos en salud mental, la avalancha no está ahora, la avalancha va a venir después. Porque ahí se ponen varias cosas de manifiesto. Creo que los adultos gestionamos muy mal la información. No estoy criticando a tu hermana, de hecho, insisto en esto de que no quiero hacer de las preguntas y las respuestas nada estrictamente personal, ¿vale? Pero voy a aprovechar para hacer un barrido de nuevo por la generalidad de las situaciones e intentar cubrir lo que planteas. Digo que somos francamente pésimos a veces manejando la información los adultos. ¿Por qué? De nuevo, porque estamos en el siglo XXI y nos desborda y nos sobrepasa y nos sobra la información, estamos hablando de todo delante de los niños. Se están contando las cosas en unos términos que los niños no están entendiendo. Los niños están captando aquello que su atención les permite, están haciéndose una composición de lugar, rellenando las lagunas como buenamente pueden. ¿Y qué sucede? Que cuando uno rellena las lagunas no con información veraz, sino con la imaginación de cada cual o con las expresiones o las reacciones que incluso a veces se ven en los adultos, porque a veces nosotros mismos mostramos nuestras ansiedades y nuestros pánicos delante de nuestros hijos, ¿qué sucede? Que ahora llega el día de la salida y no hemos hecho cosecha para nuestro granero, no nos hemos preparado para el momento en el que hubiera que salir de casa. Voy a explicarlo de otra forma. Hemos explicado a nuestros hijos un montón de cosas para convencerles de que había que quedarse en casa y no diera mucho la barriga, pero no les hemos preparado para el momento que llegaría en el que tenemos que salir de casa y salir con la disposición de papá y mamá están haciendo todo lo que hay que hacer y aunque el virus sigue por ahí, pues a veces hay que explicarle a los niños que convivimos con muchísimos virus, que tenemos muchas bacterias en nuestra tripita que no nos hacen daño, que
se trata de saber manejarse con ellas y por eso hemos esperado ahora, pero ahora podemos, con ciertas precauciones, hacer ciertas cosas con cierto nivel de seguridad. ¿Y cómo podemos estar tranquilos? Pues nos ponemos una buena mascarilla, vamos a ir con guantes, no vamos a tocar nada y vamos a ser obedientes, porque nos han dicho que podemos salir un ratito pequeñito a dar una vueltecita para que nos dé el aire, pero no vamos a jugar con los amigos, no nos vamos a subir en el parque. Entonces, este tipo de reacciones de ansiedad muchas veces proceden, primero, de exceso de información y mal gestionada. Pero es que vivimos todos en casa, ¿cómo no vamos a poner el telediario? Os voy a decir una cosa, no soy ejemplo de nada. En nuestra casa no se ha puesto ni un telediario en los 40 días que llevamos confinados. Mi marido y yo nos leemos 3 periódicos al día. Y no nos leemos historias de gacetas por ahí extrañas. Nos vamos a periódicos de todo tipo de corte político para tener una visión más o menos aproximada de ciertas cosas. Y aun con todo y eso, procurando que presida en nuestra casa el sentido común. A nuestros hijos lo que saben del coronavirus se lo hemos filtrado nosotros y les hemos explicado lo que nos parece que tienen que saber. Y los detalles gore, pues evidentemente pues nos los reservamos para otros momentos. Y nosotros mismos, que hemos tenido parte de la familia con coronavirus y que tenemos amigos, como digo, pues hemos procurado en la medida de lo posible que las reacciones dramáticas pues puedan ser acorde con lo que nuestros hijos de 14 y 12 años pueden entender. Si tuviéramos niños de 4 y 2 años o de 7 y 5, pues probablemente hubiéramos tenido que hacer una gestión todavía más extrema de este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si ya lo hemos hecho mal, claro, ahora estamos de alguna manera recogiendo en una buena medida parte de lo que hemos sembrado. En la ley de la siembra y la cosecha es bastante difícil interferir, ¿vale? Entonces, estamos recogiendo lo que hemos sembrado. ¿Podemos empezar a encauzarlo? Pues sí, lo que pasa es que, lógicamente, cuesta mucho más ser paliativo que ser preventivo. Ahora mismo, en el caso de tu hermana, pues a tu hermana le va a tocar dar una serie de explicaciones extra, tranquilizar, explicarles mucho más acerca del funcionamiento del coronavirus. Yo no sé si vosotros habéis visto, como he visto yo tengo también sobrinos pequeños y a veces hablo con mi hermana y le pregunto un poco cómo van en casa y todo esto. Yo me acuerdo que circuló los primeros días un vídeo en el que se veía un platito como con una especie de capa de aceite y esa capa de aceite con un poquito de orégano había servido para explicarle a los niños cómo si tocaban sin estar su mano tiznada de jabón, pues los virus, que eran esos pequeños trocitos de orégano, no se dispersaban en el plato. Pero como si nos lavábamos la mano y el mismo niño acercaba, por ejemplo, la manita al plato, pues toda esa capa de aceite con orégano de repente se disparaba hacia los extremos y entonces decía, ¿ves por lo que es importante lavarnos las manos? ¿Ves por lo que estamos usando mascarillas? ¿Ves por lo que es...? Entonces, tenemos que hacer que los niños entren en razón. De alguna forma esa ansiedad les ha sacado de la razón porque quizá o han tenido exceso de mala información o no han tenido la información que verdaderamente deberían tener. Y esto es un error grave en casa, ya digo, lo cometemos muchas veces. Dejamos que a los niños les llegue la mala información y sin embargo nos parecen muy pequeños para sentarles en el sofá y explicarles, papá y mamá, lo que tienen que saber de lo que estamos viviendo. Yo no soy partidaria de mentir a los niños, no soy partidaria de mantenerles al margen de lo que está sucediendo, entonces sí que se te suben por las paredes y se te suben a las orejas, hay que explicarles las cosas en su lenguaje, pero además hay que ser muy preventivos. Tenemos que pensar para el momento presente, pero tenemos que pensar para el dentro de 2 meses, el dentro de 5 y el dentro de 10, porque esa es la situación en la que estamos. Así que si a eso le añadimos el que padres, madres, a veces tampoco estamos cuidando cuándo hablamos las cosas, de qué manera y cómo gestionamos nuestras propias reacciones emocionales, ahí tenemos un papelón bastante parecido a lo que tú me has descrito. Y no sé si respondo del todo la pregunta que me planteabas. Ha estado bien, gracias, Lidia. Muy bien, no sé si hay alguna persona más o algo que... ¿Alguna pregunta, alguna mano levantada, algún micro abierto? 2, a ver, que no sé quiénes son. Joao. ¿Otra? Espera, que hay alguien más. No, Joao es de antes, ¿no? No sé quién es porque pone Gestión Tab y no veo toda la pantalla, así que adelante. A ver, Ahora. Dani, eres tú. si pones Gestió Tab es mi tablet.
Cuando me conecto con el móvil sale mi nombre, pero en este caso la tablet es de trabajo. Pero habré apretado la manita sin querer, ¿eh? No. Vale. He estado aprovechando también para ver. Ok. No O pasa sea, nada. no quiero hacer ninguna pregunta, pero ya que estoy on, Vale. pues sí que quiero dar las gracias porque lo has explicado súper bien, súper claro y muy, muy profesional, y yo creo que nos has enriquecido muchísimo a todos. Muchas gracias. Bueno, yo me alegro. Yo sí os iba a hacer una pregunta, igual es no sé si se vale esto, de que pregunte yo, pero ni digo que tengáis que levantar la mano, pero ¿cuántos tenéis más la sensación de que lo que tenéis es miedo o que lo que tenéis es ansiedad? Y no sé si es vuestro caso, estáis pensando en otros, o si tenéis la sensación de que circula más miedo que ansiedad, o que la gente está pasada de pobre en cuanto a miedo. O sea, sí que me gustaría tener un poco vuestra impresión, porque a veces soy autocrítica en general, ¿no? Procuro serlo. Pero a veces me pregunto si la visión está tan oscura que tengo del ser humano es simplemente porque tengo esa ventanita abierta, que es la consulta, de ver toda la basura que tiene que ver con el ser humano constantemente. Y no sé si a lo mejor vosotros tenéis una impresión distinta a la mía y os parece que lo he exagerado, ¿no? En alguna medida. Pero no sé que son muchas preguntas a la vez las que he lanzado. Pero no sé si vosotros que, no sé, pues tenéis vuestras familias, veis alrededor, tenéis vuestros vecinos, vuestros barrios, veis un poco lo que se está cociendo en la calle, ¿tenéis más sensación de que lo que hay es miedo en exceso y defecto? ¿Estamos en ansiedad? ¿Estamos en temeridad? ¿Qué impresión tenéis vosotros? Bueno, yo creo que tendríamos que tener más miedo de nosotros mismos que del virus. O sea, que tú eres de los míos. Nosotros mismos somos un poco ya virus, ¿sabes? Entonces, bueno, yo del virus la verdad que no tengo miedo, ninguno. Y claro, me puede pasar. Pero sí que es verdad que la preocupación quizá viene de uno mismo, ¿no? Ahí, por eso digo que no sé si somos más virus cada uno de nosotros que el mismo virus, ¿no? Simplemente esto. Gracias. Gracias, Pau. Hola. Bueno, gracias, Lidia, de antemano. Nosotros, no sé si es que el Jordi y yo somos muy inconscientes ambos, pero hablábamos ahora y no tenemos, o sea, no es que no tengamos nada de miedo, evidentemente que la situación que estamos viviendo, quizás no nosotros en primera persona, pero que se vive a nivel mundial, es para poner los pelos de punta, pero evidentemente confiamos en Dios y sabemos que si no nos hemos contagiado ya, nos contagiaremos en algún momento, pero me preocupa, o sea, no me preocupa el no tener miedo, no, sino si esto, o sea, quizás ahora no tengo ese miedo porque no estoy viviendo una situación que me lo requiera, pero quizás sí que pueda venir en algún momento y, pues bueno, pues lucharla para poder gestionarlo. Pues tiene todo el sentido del mundo. Mi pregunta viene, por ejemplo, tenemos la profesora de Olivia, su pareja está, o sea, ante un pánico, pero bruto. No salen de casa, solo hacen compras online, cuando viene la compra lo van todo colegía, ellas si en algún momento salen incluso al balcón, se duchan, se bañan, están constantemente, o sea, está aterrorizada y la otra persona está viviendo una situación muy angustiosa porque no sabe qué hacer para poder ayudarla. Y claro, ayer me llamó pidiéndome ayuda y yo es que no sé qué decirle, o sea, sí que le puedo decir, tranquilízate, que es una situación que está bajo control, que es algo, o sea, no normal, pero que no vas a caer a plomo muerta porque salgas a la calle, pero es que no sé cómo ayudarla, quizás tú sí puedes a veces, algo. hay casos y casos, y hay casos en los que lo que está favoreciendo, digamos, todo el estrés al que estamos sometidos es a la aparición de patologías, incluso, si me apuras, ¿no? O sea, es muy fácil cruzar la línea ahora que separa el tener un cuidado razonable de convertirse en una persona hiperobsesiva que empieza a entrar en bucle, ¿no? Que es casi un poco lo que tú me estás describiendo. Es de nuevo esa sensación o esa convicción de control,
de la que hablábamos antes, ¿no? Entonces parece que si lo lavo todo con lejía, puedo tener control sobre la situación. ¿Y qué sucede? Que como siempre hay un algo que se puede haber quedado sin cubrir, entramos en esa pregunta terrorífica para la gente obsesiva que es ¿y si resulta que no lo he lavado suficiente? ¿Y si resulta que no me he fijado? ¿Y si resulta que? Horror. Porque entonces ahí ya es donde personas que tienen una especie de factor terreno, un cultivo, digamos, favorable para que ciertas cosas crezcan, de repente, sometidas a situaciones como estas, empiezan a ver cómo desarrollan todo esto en una especie de cuadro obsesivo, ¿no? Entonces, muchas veces esos son casos de intervención de un profesional, porque hay que ver más. No son solamente, bueno, es que se nos ha ido un poco la pelota con esto, se nos puede ir, ¿vale? Y se nos puede ir momentáneamente. Yo reconozco que cuando el otro día vi que Marta empezaba con síntomas, Marta es mi hija, que Marta empezaba con síntomas y tal, es verdad que ella no ha tenido ni tos ni ahogo, parece una gastroenteritis ahora mismo, pero es verdad que una niña que no ha tenido fiebre en 10 años, de repente tiene 38,8 y ves que no le baja, pues hombre, te mosqueas. Claro, yo inevitablemente pensaba en las 5 cajas de galletas que puse encima de la mesa que traje a propósito para ella el otro día de la compra. Y yo pensaba, pues, oye, igual las podía haber lavado. Luego dices, o no, o las podía haber lavado y se podía haber colado, yo qué sé, pues por el paquete de Amazon que trajeron o porque bajé al correo a coger las 10 mascarillas que nos ha mandado el alcalde. Yo qué sé. Entonces, si entro, y yo soy de tendencia obsesiva, o sea, yo tengo que pelear conmigo misma en ese sentido, el no entrar en bucle en ciertas cosas, porque te puedes poner al easy, 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 y si encima eres un poquito resolutivo y te piensas que eres autosuficiente y que puedes cubrirlo todo, entonces yo me he ido al otro extremo, es decir, vamos, el otro extremo, sin irme al extremo del temerario, pero yo os cuento cómo lo estoy gestionando yo como obsesiva que soy, ¿vale? Yo me voy a comprar, me voy con mi mascarilla, me voy con mis guantes, llego al Mercadona o al sitio que sea, me piden que me lave las manos sobre los guantes y que me ponga otros guantes, yo me los pongo, mantengo la distancia de seguridad, me vuelvo a meter en mi coche, vuelvo a subir a casa y yo no lavo ni uno de los productos que traigo y a lo mejor lo hago fatal. Ya te chus ahora mismo. Puede ser que lo haga fatal, pero yo no lavo los productos que traigo. Eso sí, tengo muchísimo cuidado en cuando me quito los guantes, no doy un beso a nadie a casa hasta que yo no me haya lavado bien la cara, hasta que yo no me haya lavado bien las manos, incluso si me puedo pegar una ducha en ese momento, pues prefiero ducharme al volver de la compra que antes de irme a la compra y asunto resuelto. ¿Que lo podemos pillar? Ya te digo, y limpiándolo todo con lejía lo podemos pillar. Tenemos casos aquí en Madrid, lo estamos viviendo de una manera muy intensa. Yo vivo además en Torrejón de Ardoz, o sea, para más guasa. Esto fue la... Vamos a cortar ahora, Lidia. Hasta luego, que vaya bien. Vale. Lo digo por lo del virus, que no pase ahora por... Vale. Digo, bueno, me ha alargado. No, entonces, quizá aquí en Madrid, por lo que lo hemos vivido, pues podríamos estar desquiciados. Pero, o sea, yo de verdad os digo, me niego. Y Lidia, una pregunta con lo que decía Anabel y un poco, quizás soy yo, y igual que tú pregunto, y te pregunto a ti y por si alguien más, está el miedo que detrás de todo, tú decías es razonable, es bueno en parte, pero yo creo, o es mi pensamiento, que detrás de todo esto el nombre muerte suena tabú, ¿sabes? Y ¿dónde está la ansiedad hacia la muerte? No sé encontrar ese, o sea, entiendo lo que tú dices de ese equilibrio, pero al final yo no le tengo miedo a una enfermedad, lo que le estoy teniendo miedo es a la muerte. ¿Y dónde está el equilibrio y las herramientas para la profesora que decía Anabel o el amigo mío que sufre ante, ¿y si mañana entro en el hospital y no salgo? ¿No? Porque creo que todo ese bucle va dirigido hacia la muerte. Hay varias manos que voy a dar, pero como venía con lo de Anabel, he querido lanzar esto. No sé ahí es donde tenemos que hilar un poco fino. A ver, yo no creo que lo que tenemos ante la muerte se llame ansiedad, se llama miedo. No. Es más, yo creo que Dios está encantado en un sentido de que las personas tengan miedo a lo que significa la muerte, porque nosotros no estamos diseñados para la muerte, estamos diseñados para la vida. Y el mundo es lo que es hoy, porque la gente se toma chufla a la muerte. Solo os tenéis que acordar de la que montamos cada 31 de octubre en Halloween.
O sea, la gente cuando piensa en la muerte en serio, le da ansiedad, ¿no? Empieza a tenerle lo que hay que tener a la muerte, que es miedo. Otra cosa distinta es que nosotros como creyentes hemos confiado en alguien que ha vencido a la muerte y a lo mejor le tenemos más miedo al sufrimiento, a la enfermedad, a la separación que implica la muerte que la propia muerte. Por ejemplo, yo la propia muerte en sí no es lo que más me inquieta. Me preocupa lo que dejo aquí, me preocupa lo que otros... O sea, entonces, ¿le podemos llamar ansiedad a la muerte? Yo no creo que sea ansiedad. Es más, creo que el mundo necesita tomarse más en serio el tema de la muerte y más en serio el tema de qué pasa después de la muerte. Y por eso nosotros como Iglesia tenemos un papel también que jugar en todo eso, ¿no? Porque se supone que somos portadores de esperanza. El problema es que muchas veces nuestra forma de pensar se ha conformado a la de este siglo y no vemos las cosas distintas. Yo veo a Pablo hablando en Filipenses de la palabra liberación. Él dice, tengo la convicción de que voy a ser liberado, y él dice, sea por vida o sea por muerte. Los creyentes le escuchamos y nos parece un grillao, incluso, aunque no lo es, y luego decimos, no, que es el apóstol Pablo. Ya, pero el primer envite es decir, este señor no sabemos de qué está hablando. Y nos pasamos la página, porque parece que esa no nos dice nada. No somos capaces de hablar así porque no estamos embebidos de lo que estaba embebido Pablo en ese momento. Y os habla alguien que ha tenido miedo estos días también viendo la fiebre en Marta, ¿no? Entonces, quiero decir con eso, me da cierta tranquilidad cuando veo a Jesús llorando delante de la tumba de Lázaro, ¿no? Jesús llora delante de la tumba de Lázaro porque la muerte es una tragedia. Y él sabía que iba a resucitar a Lázaro y sabía que iba a resucitar él. Y sin embargo llora delante de la tumba. Entonces, yo creo que estamos, en ese sentido, hemos metido en el casillero equivocado a lo mejor, ¿no? A lo que sentimos frente a la muerte, lo que el mundo debería sentir, lo que los creyentes deberíamos sentir. Y este es un tema a lo mejor a explorar en un tiempo como este. Gracias. Nancy, Aurori y Jordi han pedido, bueno, Jordi o Anabel han pedido el turno. Nancy. Te he despertado el gusanillo, ¿eh? Ah, la pregunta. Qué bueno. Bueno, nada, un montón de cosas, ahora me olvidé de algunas, pero sí que estoy pensando que en contrapartida al miedo, lo que algunos demuestran, no sé si hasta qué punto es sincero, ¿no? Pero se ven sobre todo en las redes sociales, que bueno, estarán para bien y también para mal, pero se diluye mucho el tema este de la posibilidad o de una muerte que puede ser, bueno, tal vez inminente, porque el virus le puede tocar a cualquiera, ¿no? Entonces, eso de no pensar en la muerte, lo último que decías, de hasta hacer, no sé, como algo divertido en los Halloween y todo esto, tenemos una oportunidad aquí interesante nosotros mismos de pensar y replantearnos las cosas y también de llegar a los demás. Y hablar un poquito de estas cuestiones que están así dejadas de lado. Por otro lado, lo que a mí me da ansiedad o miedo es cómo vamos a salir de esta, ¿no? Porque la gente que no está en este extremo de no pasa nada y tengo que buscar cómo divertirme, olvidarme o diluir la cuestión, la gente que sale así con tanto miedo, cuando tengamos que salir, ¿qué nos vamos a encontrar, ¿no? Porque es como que el otro es el enemigo. Y lo digo por experiencia propia, acá nosotros vivimos en comunidad con la familia y uno de mis cuñados pasó el virus. Y bueno, y decimos, no tenemos miedo porque el virus, yo qué sé, pero a la que pasa corriendo, ¡zoom!, se esconde el resto de la comunidad. Y eso que pasó hace 40 días, mucho tiempo. Bueno, nada, que van a tener mucho trabajo los psicólogos, ¿eh? Sí, no, parece que no nos va a faltar trabajo, tristemente. Aquí es donde yo creo que vuelve a tener su papel el tema de la flexibilidad y la creatividad de la que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que no estaremos acertando para cuidarnos de la ansiedad si lo que esperamos encontrarnos a la salida es la normalidad que conocíamos antes. Eso se ha esfumado para no volver. Cuanto antes lo entendamos, antes nos va a bajar la ansiedad. Así de claro lo digo, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo que ser flexible de mente y creativa. Tengo que salir a la calle sabiendo que lo que me voy a encontrar es completamente distinto a lo de antes, que durante mucho tiempo vamos a ir con mascarilla, que es posible que uno lo haya pasado y que lo tenga que volver a pasar. Yo creo que no lo he pasado, aunque puedo ser de ese 80% de asintomáticos, porque yo recuerdo los últimos pacientes que tuve en presencial, en el gabinete,
con los que mantengo una distancia de menos de 1,5 metros, evidentemente, lo que nos separa una mesa, algunos habían perdido el gusto y el olfato. Luego hemos sabido que eso era un síntoma de coronavirus. Pero, oye, a lo mejor yo estoy entre ese 80% de asintomáticos y estoy, entre comillas, en una situación relativamente de privilegio. No tenemos ni idea. O sea, no tenemos ni idea. Y como no tenemos ni idea, pues a lo mejor resulta que cuanto más flexible sea, que puede ser que lo haya pasado o puede que no, puede que sea asintomática o puede que no, puede que sea mejor no haberlo pasado o puede que sea mejor haberlo pasado y aunque no tengamos una inmunidad total, haber generado algo de anticuerpos. No tenemos ni idea. Ahora, venga lo que venga, tener disposición, apertura en ese sentido, ¿no? A no hundirme en el fondo del mar en ese momento, sino a ver cuáles son los recursos que tengo en la alforja, ¿no? Esa es un poco la mentalidad. No lo vamos a poder tener controlado, insisto mucho en eso, ¿no? Pero claro, nos va a dar miedo y vamos a ver al otro como el enemigo. Evidentemente, también os digo una cosa, hay otros y otros, ¿vale? Es decir, si yo paso por la calle, que me pasó los primeros días del estado de alarma, paso por la calle y con toda la que estoy cayendo, la que está cayendo en la calle, el señor que sale del portal por el que yo acabo de pasar estornuda y me estornuda en el cogote, ese señor en ese momento es mi enemigo, perdóname. O sea, y ese señor en ese momento es muy posible que si me pilla con el cuerno torcido, pues se lleve un rapapolvo de mi parte. ¿Por qué? Porque es que es del género tonto. O sea, no está teniendo ni el más básico de los cuidados ni el más mínimo de los sentidos comunes que hace falta en una situación como esta. Como digo, salimos a la calle y estamos ante una pandilla de cerebraos, ¿vale? Eso es el enemigo. Pues sí, es el enemigo. Queda muy feo y muy políticamente incorrecto decir que el otro es el enemigo. Pero yo creo que estáis de acuerdo conmigo en que a veces hay que llamar a las cosas por su nombre. Hasta que no empecemos a ser muy claros en estas cosas. Entonces, flexibilidad y creatividad, por supuesto, y llamar a cada cosa por su nombre. Lo bien hecho está bien hecho y lo mal hecho está mal hecho. Y ahí es donde dar testimonio a nosotros también significa hacer las cosas muy bien, ¿no? Pero sí va a ser un tiempo complicado, así que, vamos, flexibles y creativos más que nunca. Sí. Sí. Gracias. Aurori, no sé si estás escuchando, pero... Sí, sí, estoy. Me pongo así para que estoy aquí. Ahora te veo. Sí. Adelante. Hola, Lidia. Hola. Pues, bueno, lo que quería comentar es algo que estoy sintiendo yo, ¿no? Desde que empezó todo esto, prácticamente no duermo, o sea, ninguna noche seguida. Y o sea, una sensación como de temor, de pánico a salir de casa, ¿no? Ya que me toca salir, me empieza a doler todo, ¿no? Y luego el hecho de pensar, esta mañana he oído, igual posponen 2 semanas más el estar en casa. Y me alegra, o sea, es como, es una mezcla de sensación de no puedo controlar lo que está pasando, me siento impotente por las personas a las que además no puedo ayudar, no puedo hacer nada y quiero esconderme en casa, ¿no? Es como una mezcla de sentimientos, ¿no? He oído que es normal, ¿no? Un poco todas estas cosas y bueno, mal de muchos suelo de tontos, pero... No, pero aunque sea normal, tenemos que recolocarlas, ¿eh? O sea, ahora mismo en medio de una situación tan anormal, casi cualquier reacción es normal, ¿vale? Se me sigue el juego de palabras. Entonces, el que ahora, en esta época que estamos, sea relativamente normal, no significa que no haya que ir pensando en recolocar cosas, ¿vale? El sueño se nos está descabalando a todos, entre otras cosas porque no estamos expuestos de manera normal a la energía lumínica. Entonces, eso está alterando nuestros ritmos de sueño, está alterando nuestras fases REM. Yo, por ejemplo, duermo seguido, pero yo que soy de... Bueno, sueño como todo el mundo seguramente, pero yo nunca me acuerdo de los sueños. Sin embargo, yo tengo la sensación constante ahora, durante todo el tiempo, de estar soñando, soñando, soñando vívidamente, con lo cual el descanso no es tan reparador. Tengo muchas preocupaciones de muchas cosas que tengo que gestionar durante el día, como todos vosotros, entonces noto que mi cabeza empieza a despertarse antes de la cuenta, aunque sigo soñando. Es una situación muy rara, ¿no? Bueno, de momento me lo voy a tolerar. Estamos en fase de darnos margen, ¿no? Pero llegará el momento en el que tengamos que recolocar eso. Y tendremos que recolocar el tema de salir. Entonces, ¿nos podemos permitir ir con cierta reticencia? Sin duda. Ahora que hemos estado tanto tiempo encerrados, el fenómeno psicológico es que estamos hipersensibilizados a salir de casa. ¿Cómo se enfrenta uno a esa hipersensibilización?
volviendo a habituarse a salir. Es decir, la primera vez que salgamos nos parecerá un horror, vendremos en pánico, la segunda, si somos aprensivos, ¿vale? Si no, igual nos da igual. Pero si pasa como nos contaba Aurori, pues en ese primer momento lo llevaremos fatal, la segunda vez que salgamos será menos malo, la tercera será menos malo y la cuarta diremos, pues qué bien se vive fuera de casa. Siempre y cuando procuremos tener cierto ejercicio de serenidad dentro de lo difícil que es. La serenidad, por cierto, esas decisiones de serenidad no se toman cuando ya uno está en la calle, esas decisiones hay que tomarlas sereno en casa. El momento de ansiedad es momento para sacar la tarjetita en la que nos hemos apuntado lo que íbamos a hacer y empezar a aplicar, no empezar a tomar decisiones cuando estamos en pleno pánico. Porque si no es como el que va a hacer la compra cuando tiene hambre. Vamos a hacer lo que nos pide el cuerpo, pero no vamos a hacer lo que habíamos decidido que había que comprar, ¿vale? Así que va a haber cosas que vamos a tener que recolocar en su sitio, forma parte de todo el proceso natural. Vamos a ser capaces de hacerlo, ¿eh? No penséis que no. Lo que pasa es que vamos a tener que mantener la cabeza bastante fría en muchos momentos y decir, tiro para adelante, aunque el cuerpo me diga quédate en casa. Jordi. Hola, buenas. Mira, yo, a ver, mi preocupación viene de más que por el tema del virus, que el virus entiendo que es que hay que tener respeto, pero no miedo. Mi miedo, en mi caso, viene más dado por el tema del trabajo, de la situación que va a conllevar el virus esto, de que se está creando mucha inestabilidad a nivel de puestos de trabajo y va a cambiar mucho. El sector laboral está cambiando mucho. Todo el mundo puede ver que a distancia se puede trabajar, pero esto va a ser un proceso que tarda un tiempo, pero después va a cambiar. Entonces, mi miedo viene más a la inestabilidad laboral, más que al virus, que el virus realmente como personas no podemos hacer nada, sino simplemente respetar y tomar las medidas que el gobierno diga. Y mi miedo viene más por el tema laboral. Entonces, era cómo abordarlo y cómo afrontarlo. Sí, muy buena pregunta. De nuevo voy a apelar a flexibilidad y creatividad. Creo que aparte de los psicólogos y las cucarachas, los que vamos a sobrevivir a todo esto, vamos a ser los que estemos dispuestos a ser creativos, a reinventarnos y a convertirnos en cazadores de oportunidades. El que piense que va a poder volver, pero yo incluida, o sea, yo misma estos días me estoy teniendo que reinventar. Odio las redes sociales con todas mis fuerzas, no os lo podéis ni imaginar. Estoy en redes sociales por imperativo de mi agente editorial, o sea, lo digo así de claro, y sin embargo, estos días me estoy teniendo que ver hasta en la sopa. ¿Por qué? Porque hay que reinventarse. Entonces, la primera vez que alguien me pidió un vídeo o conectarme a un Zoom, dije, la tercera, la quinta, la 18ª vez, la 45ª vez que lo estoy haciendo en este momento, digo, pues si se puede ayudar, se ayuda y se tira para adelante. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? De nuevo, no soy ejemplo de nada, pero como lo estoy sufriendo, lo estoy viviendo y os habla una tía que es que soy autónoma desde hace 17 años, pues sé de qué va el asunto este de buscarse la vida y no depender de una nómina o no depender de un contrato. Ya viví la crisis en su momento de 2008, teniendo que aprender esto duramente, ¿no? Viendo mi sueldo rebajado en un 80% y teniendo que tirar de muchas cosas y sobre todo viendo una mano providencial del Señor cubriéndonos lo que nos faltaba para llegar a final de mes cada vez, ¿no? Pero en medio de todo ese proceso sí que aprendes a estar dispuesto a decir que sí a oportunidades que se te están presentando. En nuestra antigua normalidad a lo mejor hubiéramos dicho que no a ciertas cosas, en nuestra nueva normalidad, la que se viene cuando se abran las puertas de nuestras casas, vamos a tener que empezar a decir, vale, no solamente soy administrativo, sino que estoy dispuesto a hacer esto, estoy dispuesto a tal, estoy dispuesto a barrer, estoy dispuesto a recoger, estoy dispuesto a hacer llamadas, estoy dispuesto a cosas que a lo mejor no entraban exactamente antes en nuestro esquema. Hace como un año asistí a una masterclass de una coach que nos estaba contando que aproximadamente para 2030 el 85% de los puestos laborales no tendrían nada que ver con lo que hay ahora, de hecho ni siquiera están inventados. Y yo pensaba, con escepticismo cuando la escuché, ahora que veo esto digo, no sé si tenía alguna información que yo no tenía, pero desde luego refleja bastante bien lo que va a pasar a partir de ahora. Porque, de nuevo, vamos a tener que reinventarnos y con algunas excepciones, como son ciertas profesiones que pues, son lo que son y funcionan como funcionan y aún así dentro de la profesión tenemos que reinventarnos, muchos otros puestos de trabajo van a desaparecer, nos vamos a tener que ejercitar, por ejemplo, en hacer pues, más formaciones online, por ejemplo, para tener alguna cosa más en nuestros currículums.
esa fórmula que están siguiendo nuestros hijos universitarios de me saco 2 carreras, un doble grado y 4 másters y con eso seguro que tengo trabajo. Perdonadme, eso se ha terminado en un sentido. O sea, ahora mismo no digo que no tenga valor eso, ¿vale? Pero esos van a ser una parte del mercado laboral. Los otros van a ser literalmente buscavidas. Gente que tenga disposición a acoplarse, a amoldarse, a tener movilidad dentro de la empresa, a que esté dispuesta a que le cambien de departamento, a que esté dispuesto a aprender diseño gráfico aunque no sepa, aunque esté... ¿Qué es lo que ha pasado con algunas profesiones? Antes los que estaban en recursos humanos, ¿quiénes eran? Psicólogos. Ahora los que están en recursos humanos no son ni psicólogos, ni abogados, ni necesariamente trabajadores sociales. Son gente que esté dispuesta a hacer lo de las 3 profesiones y cobrar un único sueldo por esas 3 profesiones. Y es triste, pero es así. Esa tendencia que hemos ido viendo en años atrás es la que ahora yo creo se va a materializar. No soy experta en terreno laboral, pero sospecho que de nuevo flexibilidad y creatividad van a estar del lado de los que quieran salir adelante y los que vayan a sobrevivir se van a tener que hacer a la idea de esto. Gracias. Muy bien, pues si os parece, hemos dicho de 5 a 6, hemos empezado 5 minutos tarde, pero vamos a cumplir el horario, así habrá más. Yo quiero dar gracias a Lidia por tu tiempo, tu generosidad. Ha sido instructivo, práctico, creo que todos nos quedamos con un buen sabor de boca. Y agradecer tu ministerio, tu pasión también por lo que enseñas y, bueno, no sé si la última no, seguro que no. No sé si la última online, presencial seguro que alguna vez nos volveremos a ver y agradecerte mucho la oportunidad que nos has dado de escucharte y de enseñarnos de esta manera. Un placer. Aprendemos juntos siempre. Muchísimas